¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Ya estamos casi al final del tercer parcial. Esta es la tercera actividad del tercer parcial. Una más y terminamos. Y bueno, hoy vamos a ver el tema de lo que son las funciones trigonométricas. Y para seguir avanzando a partir de lo que ya sabemos, como siempre lo hemos hecho, recordemos que en la clase pasada veíamos lo que es el teorema de Pitágoras, en donde se nos daba una regla de oro o un teorema en el que yo podía, por medio de las relaciones que existen entre los catetos de un triángulo rectángulo y su hipotenusa, poder determinar, si tengo dos de esos datos, el tercero. Por ejemplo, si aquí yo conociera los catetos, podría conocer la hipotenusa. Si supiera estos valores, supongamos que aquí fuera 4 y 3, el teorema de Pitágoras, por la relación que me da, me puede ayudar a conocer el tercer dato, que sería la hipotenusa. Y si conociera la hipotenusa y uno de los catetos, también podría conocer el siguiente. Pero, ¿qué pasa si solamente tuviera uno de sus lados? Por ejemplo, que este dato no lo conozco. ¿Cómo le puedo hacer ahí? Bueno, ahí tendría que involucrar las relaciones que existen entre los lados o los catetos y la hipotenusa de un triángulo con sus ángulos, ya que existe una relación muy estrecha entre los ángulos y los lados de un triángulo. Por ejemplo, si este cateto fuera más largo en dimensiones, por consiguiente, este ángulo también sería mayor. Entonces existe una relación estrecha entre los lados de un triángulo, sus catetos, su hipotenusa y sus ángulos. Y esta relación se estudia en las funciones trigonométricas, que son las funciones seno, coseno, tangente, cotangente, cosecante, etcétera, que seguramente tú has estudiado en la secundaria. Pero, ¿qué es todo esto? ¿Cómo se dan estas relaciones? Bueno, para poder estudiarlo, vamos a ver cuáles son estas relaciones y cómo se determinan a partir del círculo trigonométrico, que es algo que vamos a estudiar a continuación. Bueno, aquí tenemos algunas de las relaciones trigonométricas de ángulos con lo que son los catetos y la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Y esas relaciones es la función seno, que vamos a ahorita estudiar a qué se refiere, la función coseno y la función tangente, que siempre se refieren a un ángulo, seno del ángulo, coseno del ángulo y tangente del ángulo. Y se relacionan por medio de los catetos con estas fórmulas. La función seno es cateto puesto sobre hipotenusa, la función coseno, cateto adyacente sobre hipotenusa, y la función tangente, cateto puesto sobre cateto adyacente. Esas son relaciones que sería bueno que memorizaras, aunque tampoco es sumamente necesario. Las puedes anotar en tu formulario y las vas a tener ahí, y cuando las necesites simplemente buscas el dato y lo aplicas, que es lo importante, saber aplicar, no saber memorizar. Y bueno, ¿y el dibujo para qué es y por qué? Bueno, antes de poder entender las relaciones trigonométricas, tenemos que entender qué es el cateto opuesto y qué es el cateto adyacente, porque acuérdense que en el teorema de Pitágoras me decían que los dos catetos eran iguales, podía cambiar de lugar uno del otro, y aquí me hablan de que un cateto es opuesto y el otro es adyacente. ¿Y qué es esto del cateto opuesto y qué es esto del cateto adyacente? Bueno, olvidemos por un rato las funciones trigonométricas y vamos a concentrarnos en esta explicación. En esta calle vive Juan, Pedro, Luis y Jorge. Y yo te pregunto, ¿quién es el que vive enfrente? ¿Y quién es el que vive a un lado? Piensa bien y tú dime si la pregunta que te estoy haciendo es lógica o falta alguna información para que tú puedas responder la pregunta que te estoy haciendo. Puedes pausar el video un momento para que lo analices y a continuación te digo. Seguramente tú llegaste a la conclusión de que no puedes saber quién vive enfrente si no te digo en qué casa estoy. Porque si yo estoy en la casa de Luis, entonces el que vive enfrente es Juan y el que vive a un lado es Jorge. Si yo estoy en la casa de Juan, entonces el que vive enfrente es Luis y el que está a un lado es Pedro.
Entonces, lo mismo pasa con las funciones trigonométricas. El cateto opuesto y el cateto adyacente van a cambiar dependiendo de en qué ángulo te encuentres. El ángulo es como la casa y el cateto opuesto es el que está enfrente y el adyacente es el que está por un lado. Así de sencillo es entender esto, y ahora vamos a aplicar estos conceptos analizando lo que es el círculo unitario o círculo trigonométrico. Bueno, aquí tengo ya las tres funciones trigonométricas principales: seno, coseno y tangente. Y lo primero que tenemos que hacer es identificar las variables que intervienen en ellas en el triángulo rectángulo. Recordemos que estos conceptos, así como el teorema de Pitágoras, aplican para triángulos rectángulos. Recordemos también que en el teorema de Pitágoras solamente identificábamos catetos e hipotenusa, pero aquí me hablan de catetos opuestos y adyacentes, que es un concepto relativamente nuevo, pero que nosotros ya entendimos un poco con la idea, el ejemplo de la casa que poníamos anteriormente. Yo no puedo saber cuál es el de enfrente o cuál es el opuesto, ni cuál es el de al lado, si primeramente no sé en dónde me ubico. Entonces, para identificar los catetos opuestos y adyacentes, que aquí solamente tengo como catetos, tengo que ubicarme en un ángulo. En este caso, lo que vamos a ubicar es el ángulo. Entonces, si yo me refiero a este ángulo, por poner un ejemplo, a esta abertura, entonces el cateto opuesto va a ser el que está enfrente de ese ángulo. Entonces, este sería el opuesto. Y por lo tanto, el cateto adyacente sería de este ángulo, de las dos líneas, es el que está a un lado. Entonces, este sería el cateto adyacente. Alguien podría decir, bueno, pero esta línea también está por un lado. Sí, pero recordemos que esta es la hipotenusa, entonces estamos hablando de los catetos. Entonces, el cateto que está por un lado es el cateto adyacente. Pero, ¿qué pasaría si yo cambiara todo y en vez de referirme a este ángulo, me refiriera a este ángulo? Bueno, pues entonces el opuesto sería el que está enfrente de este ángulo. Este sería ahora el opuesto. Y este que está por un lado del ángulo al que me estoy refiriendo sería el adyacente. Para entenderlo así, vamos a dejarlo de esta manera. Nos vamos a referir a este ángulo y vamos a hacer este análisis en lo que nosotros llamamos el círculo trigonométrico o el círculo unitario, que es una referencia que nos ayuda a entender un poquito cómo funcionan las funciones trigonométricas. Aunque para poder entender estas relaciones no necesariamente necesitamos este círculo, pero este círculo nos ayuda mucho porque es un círculo que tiene una medida de 1 hacia cualquiera de sus lados, y eso facilitaría mucho las cosas. Lo primero que tenemos que hacer para entenderlo es meter este triángulo aquí. Y entonces, una vez que tengo este triángulo dentro del círculo trigonométrico, puedo analizar cómo se comportan esas relaciones. Si ustedes se dan cuenta, este cateto sería este, que sería el cateto opuesto. Y este cateto sería este, que sería el cateto adyacente, y esta línea sería la hipotenusa. Sin embargo, la hipotenusa, al saber que este círculo tiene 1 de radio hacia todos lados, entonces esta hipotenusa, independientemente de cuál sea este ángulo, la hipotenusa siempre va a valer 1. Entonces, si yo quisiera saber la función seno para esta línea, para este ángulo, que supongamos que es un ángulo de 45 grados, entonces la función seno de 45 grados va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es esta distancia de aquí, que equivale a la distancia en Y de este punto. La voy a poner aquí como distancia en Y, dividido entre la hipotenusa, porque recuerden que la función seno es igual al cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es la distancia en Y, y la hipotenusa en este caso y en todos los casos dentro del círculo trigonométrico va a ser igual a 1. Por lo tanto, al hacer una división en 1, recordemos también que todo número dividido entre 1 da lo mismo. Entonces este número lo podemos eliminar de aquí y no ponerlo. Entonces el seno de 45 va a ser el valor de Y que tenga esta distancia.
Y el coseno de 45, o incluso de cualquier ángulo, no nada más de 45, va a ser el cateto adyacente, que en este caso es esta distancia. Recuerden que este es el eje X, este es el eje Y, entonces va a ser la distancia en X, que es el cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, que también es 1, y al ser 1 recordemos que no es necesario ponerlo. Aquí yo hice un ejemplo con un ángulo de 45 grados, pero eso va a pasar exactamente con cualquier ángulo. Por lo tanto, yo puedo saber que el seno de 45 siempre va a ser el valor de Y analizado en el círculo trigonométrico. Si hasta aquí tiene 1, aquí sería 0.5, o sea, el seno de 45 va a ser aproximadamente 0.71, más o menos, de acuerdo a este valor. Y el coseno va a ser lo mismo también, porque al ser un ángulo de 45 grados proyecta una línea de igual valor hacia ambos lados. Pero eso no es necesario que tú te lo aprendas ni que lo interpretes con exactitud. Simplemente tomas una calculadora y lo puedes verificar. Solamente estamos planteando la teoría para que entiendas de dónde salen y cómo surgen todas estas relaciones y cómo las puedes entender un poquito mejor. Pero al final de cuentas, recuerden que eso lo hace la calculadora, y finalmente vamos a unos ejemplos un poquito ya más prácticos, como los que vamos a ver a continuación. Bien, aquí tenemos ya el primer ejercicio práctico que vamos a ver de ejemplo con las funciones seno, coseno y tangente. Primero, dice, en el siguiente esquema determina el ángulo de inclinación de la rampa. Observo que hay una rampa por donde sube un automóvil, y esa rampa tiene una longitud horizontal de 15 metros y una altura que va a subir de 5 metros. Y me piden determinar este ángulo de inclinación que aparece aquí. Primero, lo que tendría yo que identificar es cuáles son los elementos que me dan en base a las funciones trigonométricas. Recordemos que si me estoy refiriendo a este ángulo, hay un cateto que es el opuesto y hay un cateto que es el adyacente. Entonces, el opuesto a este ángulo, o sea, el de frente, sería esta longitud de 5. Entonces, a este le voy a llamar el cateto opuesto. Y si me sigo refiriendo a este ángulo, el que está a un lado sería el cateto adyacente. Entonces, el cateto adyacente es igual a 15 y el cateto opuesto es igual a 5. Y esta línea inclinada ya sabemos que es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, tengo que encontrar una función trigonométrica que a partir del cateto opuesto y el cateto adyacente pueda yo encontrar el ángulo. En este caso la hipotenusa no la conozco, pero no es necesario, con que tenga dos de esos datos puedo encontrarla. Revísate las fórmulas que anotamos anteriormente y tú lo vas a plantear, y a continuación te digo,